Razón y origen de ser. Durante el periodo presocrático surgieron las colonizaciones de mucha importancia, ya que va unido al nacimiento de la filosofía. Este periodo presocrático se caracteriza porque los colonizadores fundaron sus culturas a otras colonias. También se caracterizaba porque transmiten a las colonias una ideología ajena. Como sabemos, los presocráticos son considerados como los filósofos antes de Sócrates y contemporáneos a Sócrates. Entre ellos está Tales de Mileto. Es uno de los 7 filósofos más importantes de Grecia. Nació en el año 640 a.C. y murió en Mileto hacia el año 546 a.C. Ese filósofo es uno de los más antiguos y se considera que fue el primer en exponer su pensamiento. Tales de Mileto lo considera que la fuente de vida o el principio del ser es el agua, porque es el elemento más sencillo y vital, que coincide tal vez de una suposición del alimento de todas las cosas que de origen húmedo, y que por lo húmedo nacen los tres estados, como son el estado sólido, líquido y gaseoso. Anaximandro de Mileto. Nació en el año 610 a.C. en Mileto. Fue discípulo sucesor de Tales de Mileto y muere en el año 546 a.C. Buscaba el principio con mayor abstracción que Tales. Ese fenómeno lo denominó apeiron, y apeiron significa el fin de todas las cosas, o sea, el origen del ser no se podía ni se puede determinar. Anaxímenes. Aunque conocemos muy pocos datos bibliográficos de este filósofo, él afirmó que el origen de todas las cosas es el aire, ya que es el elemento natural más cercano al apeirón. Ante la pregunta ¿cuál es el origen de todo?, él respondía que era el aire, porque es esencial para los seres vivos. Afirmó que de la misma manera que nuestra alma, que es aire, nos sostiene, igualmente un soplo y el aire envuelve al mundo entero. Empedocles es un filósofo griego nacido en el año 500 a.C. y muere en el año 420 a.C. Fue un político democrático que se dedicó al saber. Se conoce poco de la historia de su vida. La forma de este filósofo está envuelta en leyendas, en el cual lo hacen ver como un mago, un poeta. Para Empedocles son 4 las sustancias fundamentales que constituyen el principio del ser, como es el agua, el aire, el fuego y la tierra. Dice que el movimiento que las hace reaccionar es la producción por fuerzas opuestas como el amor y el odio. Él decía que cuando eran unidos por el amor daban vida, y cuando eran unidos o separados por el odio daban muerte. Demócrito. Él es del siglo V a.C. Se conocen también muy pocos datos bibliográficos de él. Solamente se sabe que es un filósofo griego. Él decía que toda la realidad está conformada por unidades o partículas pequeñas e indivisibles que se mueven en el vacío, o sea, el átomo. El número de átomos es infinito. Son impenetrables, indestructibles, eternos y todos de la misma naturaleza. Sin embargo, se da una diversidad entre ellos de forma externa y de magnitudes. Él decía que los átomos estaban situados en el espacio vacío, o sea, en el ente, en el vacío exterior. A los cuerpos, los átomos permanecen en continuo movimiento. O sea, ante la pregunta ¿cuál es el principio del ser?, él respondía que era la unión de átomos porque formaban organismos vivos. Permanece. Él es nacido en el año 490 a.C. y muere en el año 423 a.C.
Es un filósofo griego, él es el padre de la ontología, o sea, el tratado de ser. Parménides realiza un análisis del ser o del ente, que lleva a negar la pluralidad y el movimiento. Heráclito es nacido en el año 544 y muere en el año 483 a.C. Es un filósofo griego, fue el último de los presocráticos, él considera el movimiento fundamental de la materia. El movimiento es el producto de la lucha de contrarios. Para él las cosas no son diferentes y estables, como se nos presentan en los sentidos. Todas las cosas son del uno salen cosas y de todas las cosas sale uno. Él decía que nadie se baña en el mismo río con la misma agua. ¿Por qué? Porque todo fluye, porque todo está en constante movimiento. Las más importantes de los presocráticos se dice que están basadas directamente en las enseñanzas de Sócrates, mas no se conocen sus obras como tal, ya que solo han llegado parte de fragmentos escritos por ellos, que han estado citados por autores posteriores, los cuales han necesitado el estudio de sus doctrinas y las cuales han tenido presentemente la forma textual y la valoración de aquellos presocráticos.